Pero aparte, si Jesús es Dios y yo necesito un mediador para ir a Dios, ahí es donde aparece sacerdote, virgen, santo, el pastor, lo que fuera. Aparecen mediadores. Pero si Jesús es el camino, entonces yo sé a quién voy. Voy a Dios el Padre por medio del único camino que es Cristo Jesús. Un Dios misterioso que es la Trinidad, un Dios que no se puede comprender, que cuando le preguntamos a alguien cómo es esto de que tres personas forman un Dios, no se sabe explicar. Y tanta es la confusión que si ustedes preguntan en la misma iglesia adventista, algunos les van a decir que son 3 personas que forman un ser y otros le van a decir que son 3 seres que son uno en carácter, en mente y en propósito. Lo cual en realidad no sería ni siquiera la Trinidad, sería triteísmo, creer en 3 dioses básicamente. Saludos hermanos, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga, felices y contentos de poder compartir nuevamente hoy la palabra del Señor. ¿Por qué tanta gente viene de tan lejos? Y yo sé que han venido muchos hermanos de tan lejos para escuchar la palabra. ¿Por qué nosotros viajamos, sí? Y muchas personas que viajan para escuchar la palabra. El que mira de afuera puede decir, bueno, estos están todos locos. ¿No? Pero los que estamos aquí podemos testificar, y yo sé que muchos de ustedes pueden testificar, que la palabra les ha salvado de la depresión, del suicidio, de la enfermedad, de quién sabe cuántas cosas que han sido rescatados. Y muchos de ustedes han recibido el propósito de sus vidas a través de la palabra. Así que nuestro propósito es mostrarle a los demás que hay una esperanza, que hay un Dios, que hay un Salvador. Y por eso es que hacemos estas campañas y se hacen estos esfuerzos. Y yo quiero agradecerles a todos ustedes que están presentes aquí, haciendo el esfuerzo de compartir y estar aquí, porque lo podrían ver en su casa, ¿sí? Se podría ver en la casa, pero no es lo mismo. Hoy nos estamos conociendo muchos hermanos que nos conocíamos a la distancia, pero ahora tenemos la oportunidad de abrazarnos, de ver los rostros, de ver que no eran tan malos como nosotros pensábamos, que había algo bueno en su interior. Tenemos oportunidad, hermanos, de acercarnos de una manera distinta. Yo sé que las redes abren el abanico para llegar a mucha gente, pero nunca va a ser lo mismo. Siempre van a haber misioneros que viajen. Siempre van a haber iglesias con gente adentro los sábados para escuchar la palabra de Dios y no solamente escuchar la palabra de Dios, después comer juntos y participar juntos para confraternizar, ¿sí? Para unirnos en lazos que tienen que ver con el amor, sobre lo cual no voy a abundar en esta mañana porque han hablado tanto Carlos como Frederick acerca de la verdadera conversión, del amor al prójimo, etc. Pero como este congreso, esta reunión, tiene que ver con conocer a Dios, y yo sé que muchos están en el proceso de conocer la identidad de Dios. Hoy vamos a ver quién es Dios según un solo libro. ¿Cuántos de ustedes trajeron Biblia aquí? ¿Tenemos Biblias? El que no tenga Biblia física puede ir abriendo la aplicación de la Biblia, porque yo quiero que ustedes puedan leer conmigo los versículos que vamos a compartir en esta mañana y Dios mediante un poco más tarde también. Vamos a estar viendo el libro del Apocalipsis. Dios en el Apocalipsis. ¿Quién es Dios en el Apocalipsis? Y esto es por varias razones. Una de ellas es que el libro de Apocalipsis es la culminación de toda la Biblia. El libro de Apocalipsis toca el resto de las Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, y por lo tanto podemos saber que lo que está revelado en Apocalipsis está de acuerdo con todo lo anterior y está en armonía con todo lo anterior. Y otra de las razones es porque es la manera en que yo recibí el mensaje de la deidad. Nosotros no recibimos ese mensaje de un golpe, quizá alguna persona sí, otra no, tuvo un proceso. En mi caso fue un proceso. Había escuchado de que habían pioneros no trinitarios, etc. Y hasta leí el librito ¿Qué creían los pioneros? ¿Sí? Había muchas citas de los pioneros, algunas de Elena G. White, las de Elena G. White no me convencían tanto,
pero estudiando el libro de Apocalipsis me di cuenta de que la Trinidad no está en la Biblia. Y yo quiero hacer un pequeño recorrido, hermanos. Lo que vamos a ver hoy es breve, es sencillo, pero es impactante, es directo. No hay vuelta que darle, por así decirlo. Vamos a ver todo el libro de Apocalipsis. En esta mañana vamos a ver hasta la mitad y a la tarde vamos a ver la otra mitad. Vamos a ver que es rápido porque obviamente no estamos leyendo todos los versículos, pero estamos leyendo en cada capítulo la identidad de Dios, que está claramente revelada, y la identidad de Jesucristo, sobre todas las cosas también. Así que vamos a abrir en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a empezar con el versículo 1. Les pido que me acompañen porque todos los versículos van a estar ahí seguidos, así que va a ser fácil para ustedes seguir el ritmo de la lectura. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 nos dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y las declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Fíjense cómo dice la palabra, hermanos. Esta es una revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Que Dios le dio, acá aparece Dios. ¿Quién es Dios? El Padre, para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel. Entonces acá tenemos a Dios, a Cristo y al ángel, ¿sí? Y esta imagen, hermanos, aunque para muchos puede ser rara porque estamos acostumbrados a decir Dios, Cristo y el Espíritu Santo, pero esta imagen de Dios, Cristo y el ángel es muy recurrente en la Biblia. En la escalera de Jacob nosotros tenemos eso. Dios allá arriba, la escalera que es Cristo Jesús, ¿y quiénes suben y bajan? Los ángeles, ¿sí? Hay una cita muy interesante que está en Historia de la Redención, cuando habla acerca de la caída del hombre. La sierva del Señor dice, que de paso, hermanos, yo les recomiendo que puedan leer ese libro los que no lo han leído, o por lo menos si están estudiando este tema, que lean los primeros capítulos de Historia de la Redención. La sierva del Señor dice que antes de la caída Dios hablaba como con Adán, cara a cara. Dios el Padre hablaba cara a cara con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva cayeron, ¿cómo Dios se comunicaba con Adán y Eva? A través de Cristo y sus ángeles. Muy interesante. Esa es la escalera de Jacob. Esa es la escalera, es el puente que se une para unir de vuelta a la humanidad con la deidad, ¿sí? Así que acá tenemos Jesucristo, tenemos a Dios y tenemos al ángel, y esto iba a ser dado a su siervo Juan. Vamos al versículo 4, y acá se pone picante la cuestión. Versículo 4 de Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 8. Y acá aparece también la identidad de Dios y la identidad de Cristo. Pero puede causar mucha confusión lo que vamos a leer ahora. Y sé que hay mucha confusión con respecto a esto, por lo menos en las preguntas que he hecho a los hermanos cuando leemos este pasaje. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia sea a vosotros y paz del que es, del que era y el que ha de venir. Cuando leemos este pasaje, ¿quién es el que es, el que era y el que ha de venir? Lo primero que nos viene a la mente, muy bien, ¿quién dijo por ahí? ¿Qué dijeron? El Padre. Pero lo primero que viene a la mente de las personas es que es Cristo. ¿Por qué? Porque dice el que ha de ¿qué? El que ha de venir. Y en nuestra mente no existe la posibilidad de que el Padre venga. Esto es algo interesante. Pero vamos a ver en el mismo libro de Apocalipsis que el Padre viene. Entonces, acá dice que el saludo, la salutación es de parte del que es, el que era y el que ha de venir. Vamos a dejarlo ahí, pero ahora vamos a darnos cuenta de que es el Padre. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. ¿Quién es, el que era y el que ha de venir? El Padre, porque después menciona ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué significa la expresión el que es, el que era y el que ha de venir? Básicamente es el nombre de Dios. ¿Cómo es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? Yo soy el que soy, el que es, el que era
Y en vez de decir el que será, porque ya Cristo está a las puertas y se va a manifestar, dice el que ha de venir. Pero no es ni más ni menos que el nombre de Dios. Y una cosa interesante, hermanos, ustedes van a ver en todo el recorrido que vamos a hacer, que a Cristo se lo llama Rey de Reyes, Señor de Señores, se lo llama el Alfa y el Omega, igual que al Padre, ojo con eso, a Cristo se lo llama el Alfa y el Omega, igual que al Padre, pero nunca se lo llama el que es, el que era y el que ha de venir. Y vamos a ver que tiene muchos nombres que aparecen en este pasaje. Otra cosa interesante que aparece en el versículo 4 es que, ¿quién manda saludos también? Los 7 espíritus que están delante de su trono. Y acá está muy interesante porque la Biblia menciona que hay un Dios, sí. Menciona que hay un Hijo de Dios, sí. Menciona que hay un Espíritu Santo, sí. Pero la doctrina de la Trinidad plantea de que los 3 forman un solo Dios, un solo ser, formado por 3 personas. Pero acá el Espíritu Santo aparece de una manera que rompe ese esquema. Porque ¿cuántos espíritus dice que son? Es difícil ya hablar de una Trinidad con 7 espíritus, pero vamos a ver a lo largo de este breve recorrido que estos 7 espíritus son un atributo de Cristo, del mismísimo Cristo, ¿sí? Son parte de Él. Entonces, sigue diciendo el versículo 5, vamos a retomar de ahí, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, que esto de príncipe de los reyes de la tierra sería lo mismo que decir Rey de reyes y Señor de señores, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios, su Padre. ¿Quién es Dios en el Apocalipsis, en toda la Biblia en realidad? El Padre de Cristo. Hay una frase, ¿no?, que es robada, no es mía, pero es una frase muy buena que dijo Elena G. de White en la época de la apostasía alfa, en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, que era la época de la apostasía de Kellogg. Ella dijo, Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Qué sencillo, pero nosotros lo podemos complicar, ¿sí? Entonces, dice, a Él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él, así sea. Amén. Y fíjense cómo dice el verso 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es ese? El Padre. El Padre, claramente es el Padre. Ahora, en el mismo capítulo 1, por ejemplo, en el verso 12, ustedes pueden ver ahí que aparece Cristo. En el verso 12, aparece entre los 7 candeleros. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno, ¿cómo lo llama? Semejante al Hijo del Hombre. Volvamos un poquito, hermanos, para atrás. Volvamos al versículo 4. El versículo 4 decía que el saludo era de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Lo primero que aparece en el capítulo 1 es el trono de Dios. Y sentado en el trono de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y lo siguiente que aparece, cuando Cristo aparece, se lo llama uno semejante al Hijo del Hombre. Qué interesante. ¿Dónde podemos ver un trono y luego uno semejante al Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento? Daniel, capítulo 7. De hecho, algo muy interesante, vieron que Jesús siempre se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Cuando Él tuvo su ministerio terrenal, Él no se llamaba el Cristo así nomás, o el Mesías muy abiertamente, porque Mesías o Cristo era, por así decirlo, un enemigo de Roma, que de hecho eso fue lo que pasó al final. Pero Él siempre trataba de mantener un perfil bajo y usó otro título mesiánico que no era muy común, como decir el Cristo o el Mesías, y era el Hijo del Hombre. ¿Y dónde aparecía el Hijo del Hombre? En Daniel capítulo 7. Jesús estaba diciendo que Él era el que se presentaba delante del anciano de días en el trono celestial.
Si ustedes, si quieren, después lo pueden anotar o lo pueden buscar, no lo vamos a leer ahora. Eso está en Daniel 7, del 9 al 13. Y cuando vemos esa visión tan espectacular de Daniel 7, con uno sentado en el trono, un anciano de días con pelo blanco, y después uno que aparece como hijo del hombre que se presenta delante de él, ¿tenemos alguna duda de quién es Dios y de quién es Jesús? Absolutamente ninguna duda. Aquí aparece exactamente lo mismo. Uno sentado en el trono y otro como hijo del hombre que se presenta delante de él. Todavía no se presentó delante del Padre en esta visión porque todavía está en el lugar santo del santuario celestial. Está entre los 7 candeleros, ¿sí? Pero realmente es muy interesante y muy claro. Y también Jesús, en el verso 17, pueden buscarlo, se hace llamar también el primero y el último, el alfa y el omega, ¿sí? Dice, cuando le vi, le caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, y he aquí que vivo para siempre, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. O sea que Cristo se llama, igual que su Padre, el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿sí? Y el Padre es el que está sentado en el trono, el que es el que era el que ha de venir. Vamos al capítulo 2 y capítulo 3, y esto va a ser un poquito más, no tan detallado, porque abarca el mensaje a las 7 iglesias, pero síganme ustedes si quieren con la vista en los versículos. Vamos a ver cómo se lo llama a Cristo. Cristo es la primera persona que aparece en cada una de estas cartas a las iglesias. Él es el autor de estas cartas. Y fíjense cómo se lo llama. En el capítulo 2, verso 1, se lo llama a Cristo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. En el versículo 8, ¿sí?, que es el mensaje a Esmirna, se lo llama el primero y el postrero, el que estuvo muerto y que vivió. En el versículo 12, que es el mensaje a Pérgamo, dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. En el versículo 18 se lo menciona a Jesús como el Hijo de Dios, no como Dios, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes a latón fino. Y en el capítulo 3, versículo 1, que ese es el mensaje a Sardis, se lo llama el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Fíjense que aparece acá, algo que vimos en el capítulo 1. ¿Qué tiene Cristo acá? Los 7 espíritus de Dios. Después se lo va a mencionar de otra manera también a esos 7 espíritus. Hay otro simbolismo. Cuando Cristo aparece ya no como hijo de hombre, sino como un cordero, aparece de otra manera. Pero fíjense qué fácil es entender ahora el Espíritu Santo. Cristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿sí? No hace falta crear un ser con múltiples personalidades, que en este caso serían 9 personalidades, pues son 7 espíritus, el Padre y el Hijo. No, los 7 espíritus le pertenecen al Hijo, ¿sí? Bien clarito. Y después está el mensaje a la Odisea, en el 3.14, que dice, a Jesús se lo llama el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Por qué a Jesús se lo llama el principio de la creación de Dios? Hay otro pasaje, no lo vamos a leer ahora, que está en Colosenses 1, donde se lo llama primogénito de toda creación. ¿Por qué a Jesús se lo llama así? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos títulos, fíjense que no aparece el que es, el que era, el que ha de venir, pero quiero llamar la atención a 2 puntos de los mensajes a las 7 iglesias. Apocalipsis 3.12. Fíjense lo que dice en el mensaje a Filadelfia. Apocalipsis 3.12 dice, al que venciere, este es Jesús el que está hablando, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Qué interesante, hermanos, ¿cuántas veces dice mi Dios? 4 veces en total. 4 veces menciona que Jesús tiene un Dios, porque este es Jesús el que está hablando. ¿Quién es el Dios de Cristo? Lo menciona 4 veces. Es su Padre. ¿Cómo dijo Jesús a las mujeres que lo vieron después de resucitar?
vayan y díganle que yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dios es el Padre de Cristo. Jesús lo dice, mi Dios, 4 veces seguidas. Y en el capítulo 3, versículo 20 al 22, que es el mensaje a la Odisea, creo que es uno de los mensajes más claros que nos explica acerca de Cristo, ¿no? Como la persona del Espíritu Santo queriendo entrar en nuestra vida, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Hay una cita muy interesante donde Elena G. White dice, nosotros no queremos el espíritu de otro. No reciban el espíritu de otro, queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Y tan claro estaba acá, hermanos, yo cuando empecé a conocer este tema, este fue uno de los textos, con otros que vamos a leer a continuación, que más me impactaron. ¿Quién está a la puerta y llama? ¿Quién es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Quién vivía en Pablo, que ya Pablo no vivía, sino que vivía otro en él? ¿Quién era? Era Cristo. Entonces, el mensaje a la iglesia de la Odisea, y esto tiene mucho que ver, hermanos, con la iglesia adventista, siempre se nos ha dicho en la iglesia adventista, y pasa que somos la Odisea, la última iglesia que es tibia, y siempre se hace el hincapié, hermanos, en la consagración. Nos falta consagración, nos falta meternos del todo y hacer más actividad misionera, etcétera. El problema de la Odisea es que Cristo está afuera. El problema de la Odisea es que Cristo está a la puerta y dice, yo quiero entrar y cenar, y ellos dicen, no, nosotros tenemos a otro, porque Cristo no está aquí. Cristo envió a otro que es su representante. El problema de la Odisea es que no tiene a Cristo, ¿sí? Solamente Cristo en nosotros puede dar una verdadera consagración y podemos volver al primer amor de Filadelfia, ¿sí? Así que vamos al capítulo 4 y 5, ¿sí? Que ahí se nos habla, para mí, la visión más clara. Esta es una visión, todo el libro de Apocalipsis es una visión que transcurre y sucede en el santuario celestial, ¿sí? Y acá vamos a ver bien clarito la personalidad de Dios y la personalidad de Cristo bien distinguibles, ¿sí? Y se van a caer algunos mitos también que hay, que el trinitarismo ha inventado, ¿no? Capítulo 4, versículo 2 dice, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, ¿y cuántos sentados en el trono? Interesante. Había uno solo sentado en el trono. El capítulo 1 ya nos dijo que es el que era, el que es y el que ha de venir, que era el Padre de Cristo. Pero vamos a seguir viendo, porque puede ser que ese uno esté compuesto por varias personas en realidad, y hayan 3 sentados en el trono. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice. Versículo 5. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Hay uno en el trono y están los 7 Espíritus de Dios. Capítulo 4, versículo 8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no reposaban de día y de noche diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. ¿A quién le están diciendo eso? Al que está sentado en el trono, hermanos, al Padre. El Padre es el Señor Dios Todopoderoso, y a quien le dirigen una alabanza triple. Santo, Santo, Santo. Voy a contar una anécdota. Cuando empezamos a estudiar este tema, hay un hermano que no lo voy a mencionar, pero si él está viendo se va a acordar, y capaz que se ríe también. Estábamos estudiando este tema, nosotros ya lo habíamos aceptado, y estábamos en la casa de este hermano, y este hermano como que estaba reticente a aceptar el tema de la deidad, y entonces él dijo, miren, yo solamente voy a decirles una sola cosa. Entonces abrió su Biblia, creo que en el libro del profeta Isaías, y leyó un pasaje que decía, Santo, Santo, Santo. Cerró la Biblia y se quedó en silencio. Y todos nosotros nos quedamos en silencio esperando la explicación, pero para él era suficiente en ese momento, o quizá era algo que Santo, Santo, Santo se refería a 3 personas. Pero ¿qué nos dice Apocalipsis? ¿A quién le están diciendo Santo, Santo, Santo? A una persona que estaba sentada en el trono, hermanos. Y aunque parezca increíble, hay muchos que siguen usando ese argumento para defender la Trinidad, ¿sí?
Es importante entender este tema, hermanos, porque aún nosotros que creemos en la deidad, que no creemos en la Trinidad, podemos caer en confusión con respecto a esto, ¿sí? De un Dios compuesto. La Biblia no habla de un Dios compuesto. No es un Dios compuesto por el Padre y el Hijo. Es un Dios personal. Es el Padre, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice el versículo 6 y versículo 7. Ahora aparece alguien más en la visión. Miré y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. ¡Wow! ¿Cristo estaba sentado en el trono? No, Cristo fue delante del anciano de días y tomó el rollo que estaba en las manos del anciano. Que de paso, antes de que suceda esto, hay un lamento de parte de Juan, ¿no? ¿Quién podrá tomar el rollo? ¿Quién será digno de interceder? Porque ese rollo es probablemente la historia del pecado de la humanidad. ¿Quién va a poder interceder por nosotros? Y Juan llora. Y ahí es donde aparece el Cordero, que es digno de tomar el rollo. Le estoy poniendo un poquito el contexto de lo que está pasando. ¿Quién es este Cordero? ¿Hay alguna duda sobre la identidad del Cordero? No, la Biblia es inequívoca. El que está sentado en el trono es el Padre y el Cordero es Cristo. Y este Cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo procede de Cristo. Por eso es que Cristo sopló sobre los discípulos y les dijo: tomen, reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. ¿Está bien claro, hermanos? Amén. Dice el versículo 13 de Apocalipsis 5. Oí a toda criatura que estaba en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Hermanos, este es el pasaje que se clavó como una espina en mi corazón. Cuando yo leí Apocalipsis y dije, yo no veo adoración al Espíritu Santo en Apocalipsis. Veo adoración a Dios el Padre y veo adoración a Cristo. Toda la creación adora al Padre y al Hijo. Hace poco tuvimos un encuentro en una iglesia y fue un pastor a presentar el tema de la Trinidad. Yo fui a acompañar a los hermanos a tratar de presentar el otro aspecto. Cuando se presentó este pasaje, este pastor, como muchos otros, porque es algo que repiten constantemente, yo lo leo en los comentarios, la gente lo dice, este pastor dijo: lo que pasa es que el Espíritu Santo no busca gloria para sí. Cuidado, hermanos, con esa declaración, porque lo que estamos diciendo, si yo digo el Espíritu Santo no busca gloria para sí, yo estoy diciendo que Cristo sí busca para sí, el Padre sí busca para sí, el Espíritu Santo es humilde y el Padre y el Hijo no. Cuidado, hermanos. Yo he escuchado muchas explicaciones cuando se lee Patriarcas y Profetas o se lee la Biblia, decimos, pero acá no aparece el Espíritu Santo. No, lo que pasa es que el Espíritu es invisible. Entonces el profeta no lo puede ver. Y como el profeta no lo ve, no lo escribe. Hermanos, la creatividad que hay para dar explicación a los pasajes. Pero cuando yo leí esto sin que nadie me dijera nada, yo digo, esto es extraño, no veo la Trinidad acá. Yo veo a un Padre y veo a un Hijo. Toda la creación adora al Padre y al Hijo. Capítulo 6. Capítulo 6, versículos 15 al 17. Hoy van a trabajar, vamos a leer muchos versículos. Se acabaron las diapositivas acá. Vamos a... Capítulo 6, versículos 15 al 17. Este es el único versículo que vamos a leer del capítulo 6. Y esto habla, hermanos, de la segunda venida de Cristo. Esto habla de la aparición de Cristo en el cielo. Y fíjense lo que van a hacer los impíos cuando vean esa nube que va a aparecer en el cielo. Los reyes de la tierra, los magistrados, los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Me quedó lo que dijo Carlos esta mañana que estábamos charlando sobre que al campo no vamos a escondernos, dijo, ¿no? Sino que tenemos que refugiarnos primeramente en Cristo. Al campo vamos para contemplar la obra de la creación, que es el segundo libro del Señor.
por el cual Él nos habla y nos capacita y aprendemos las lecciones que están enseñadas en la naturaleza, pero no nos vamos a esconder. Y Él dio un ejemplo bien claro de que no hay lugar en el mundo donde alguien se pueda esconder. Y Él dijo, tenemos que refugiarnos en la roca que es Cristo. Todos los que nos refugiemos en la roca que es Cristo vamos a estar protegidos, vamos a estar escondidos en Él. Pero los que no se hayan escondido en la roca que es Cristo Jesús, ¿qué va a pasar cuando Cristo aparezca? Que una montaña caiga sobre mí, que una roca me cubra, una roca literal, una roca de aquí, de las montañas. Van a apelar a la protección física cuando la protección no era física, era espiritual. Debíamos permitir que la roca que es Cristo Jesús cayera sobre nosotros, ¿sí? Y nos desmenuzara nuestro yo. Pero los que no aceptaron eso, ¿ahora qué dicen? Le piden, ¿no?, a las montañas que caigan sobre ellos. Dice, versículo 16, decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos. Fíjense de lo que dice, hermanos. Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿Es el que era y el que ha de venir? Acá dice que va a venir, juntamente con el Cordero. Y cuando Cristo habla de su venida, dice que Él viene en su gloria, en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles. O sea que Cristo viene acompañado, ¿sí? Cristo viene con su Padre. Así que ahí tenemos al Padre y al Hijo de vuelta. Capítulo 7, versículos 9 y 10. Esto habla acerca de la gran multitud. No voy a entrar en detalles, hermanos, sobre temas interpretativos. Ustedes tómenlo como quieran. Para algunos será el mismo grupo que los 144.000, para otros será un grupo diferente, porque hay diferentes interpretaciones. Por lo menos Urias Smith, en su libro, presenta que tanto la gran multitud como los 144.000 son el mismo grupo visto de diferente perspectiva, por así decirlo. Fíjense lo que dice acerca de esta gran multitud, Apocalipsis 7, del 9 al 10. Después vamos a ver los 144.000 también. Después de estas cosas miré y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. El trono del Padre, la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y aclamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Hermanos, ¿quién es nuestro Dios? El que está sentado en el trono. Y esa gloria no se le puede quitar al Cordero. Le damos la gloria también al Cordero. ¿Por qué? Porque al Padre nadie le puede alabar si no es por medio de su Hijo. ¿Sabían eso, verdad? Yo puedo decir que adoro al Padre o que obedezco al Padre, pero todo lo que no se haga por medio del Hijo, el Padre no lo recibe, no lo acepta. Todo lo que hacemos para el Padre, para gloria y honra de Dios el Padre, es por medio de Cristo. O sea que toda nuestra adoración pasa primeramente por la persona de Cristo. Nuestra alabanza pasa por la persona de Cristo antes de llegar al Padre. Él es el único camino a Dios. Ahora, si yo pongo a Jesús como Dios, no como el camino para llegar a Dios, ¿será que pueden aparecer otros caminos para llegar a Cristo? Pueden llegar a aparecer otros mediadores. La Iglesia Católica, lo escuchaba un sacerdote la otra vez, ¿no? Que de paso, al decir que Jesús es Dios, María, ¿quién es? ¿La madre de quién? ¿Escucharon alguna vez a un católico decir la madre del Hijo de Dios? Jamás en la vida. Porque la madre del Hijo de Dios es lo que la Biblia dice. Dios envió a su Hijo al mundo a través de María. Pero si yo digo Jesús es Dios, ¿está bien decir que María es la madre de Dios? Hoy hay protestantes que dicen que sí. Porque teológicamente hablando, según la Trinidad, si Jesús es Dios, son una sola sustancia, son consustanciales. Al venir Jesús, que es Dios, María es, en términos claros y sencillos, la madre de Dios. Tremendo. Pero aparte, si Jesús es Dios y yo necesito un mediador para ir a Dios, ahí es donde aparece sacerdote, virgen, santo, el pastor, lo que fuera.
Aparecen mediadores. Pero si Jesús es el camino, entonces yo sé a quién voy. Voy a Dios el Padre por medio del único camino que es Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a leer capítulo 7, versículos 16 y 17. Dice, no tendrán más hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. El Cordero es Cristo. Los guiará a fuentes de agua viva y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Ahí está Dios y está el Cordero. Vamos a saltar el capítulo 8, 9 y 10 porque son las 7 trompetas y vamos a pasar al capítulo 11, mis hermanos. En las 7 trompetas no tenemos pasajes que hablen específicamente sobre la identidad de Dios porque se destaca cada una de las trompetas, pero en el capítulo 11, que es la 7ª trompeta, hay textos muy interesantes, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces, y esto me ha pasado a mí, y por eso es que he decidido compartir esto con ustedes, tenemos versículos sueltos, ¿no? Miren qué interesante versículo, qué interesante pasaje, pero cuando los vemos así todos de corrido, decimos, wow. O sea, tan claro está, hermanos, para nosotros. Apocalipsis 11, 15 al 17, dice así, el 7º ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Wow, ¿quién es nuestro Señor y quién es su Cristo? El Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo, no hay ninguna duda. Y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿A quién adoraron? Al Padre que estaba sentado en el trono. Capítulo 2, hermanos, llegando al final de esta pequeña parte, a la tarde vamos a ver del capítulo 13 hasta el final. Fíjense, hermanos, cómo se menciona también aquí la identidad de Dios y de Cristo. Capítulo 12, versículo 10, dice así, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Quién es el Hijo? Cristo. ¿Sí? Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El pueblo de Dios en los últimos días, hermanos, y esto nos queda para reflexión final de esta primera parte que hemos visto de Apocalipsis. El pueblo de Dios en los últimos días tiene 2 características. Y siempre se nos ha hablado en la iglesia adventista acerca de los mandamientos, creer en Cristo y guardar los mandamientos. Y está bien. Pero fíjense que aparecen 2 personas en esas características. Aparecen los mandamientos, no dice mandamientos de Cristo, podría decirlo. De hecho, hace un tiempo hablando con una persona católica, yo le dije, mire, las características del pueblo de Dios es que guardan los mandamientos. Me dice, sí, pero son los mandamientos de Cristo, me dice. No son los mandamientos del Viejo Testamento, no son los que dio Dios a Moisés. Son otros mandamientos nuevos. Entonces le pregunto, ¿y cuál sería la diferencia entre uno y otro? Porque tiene que haber diferencia. Entonces él nos animó a entrar ahí y dijo, bueno, son diferentes aplicaciones, y lo dejó ahí. Pero dice los mandamientos de Cristo ahí. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿sí? Y el testimonio de Jesús. Y Jesús cuando estuvo en esta tierra, ¿qué dijo? Yo he guardado los mandamientos ¿de quién? De mi Padre, y permanezco en su amor. En estas características de la iglesia verdadera en el tiempo final, no solamente son características acerca de lo que hacen, que guardan los mandamientos, tienen fe en Cristo, no solamente eso, hay 2 personas ahí, bien definidas y bien claras, Dios y Cristo. El pueblo de Dios en los últimos días es el único o de los pocos pueblos que tiene clara todavía la doctrina acerca de Dios, ¿sí? Así que fíjense si es importante.
Hasta aquí hemos visto, hermanos, la identidad del Padre y del Hijo en Apocalipsis, la primera parte, capítulo 1 al capítulo 12. A la tarde, Dios mediante, seguiremos repasando este tema. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, hermanos, feliz sábado, feliz tarde. Creo que ha pasado parte de lo cual era el propósito de esta reunión, que varios hermanos se encuentren, que se conozcan, algunos que no se conocían en persona, se pudieron conocer, quizá intercambiar contactos, y la verdad es que eso es una bendición. ¿Cuántos están listos para terminar con lo que empezamos esta mañana de Apocalipsis? Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 14, vayan abriendo allí, en el capítulo 14 de Apocalipsis. Vieron que fue rapidito, en 35 minutos, una cosa así, vimos la mitad del libro de Apocalipsis y todas las referencias que hablan acerca de Dios y de Cristo. Mientras ustedes van buscando Apocalipsis capítulo 14, yo quisiera hacer una aclaración que es necesaria. Cuando se habla de este tema y hablamos acerca de que Dios es el Padre y que es el único Dios, como la Biblia lo menciona, el único Dios verdadero, y que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, muchas veces se dice, bueno, les digo porque sé que lo dicen muchos hermanos, el hermano Emanuel dice que el único Dios es el Padre. Eso significa que él está negando la divinidad del Hijo. Esto se dice y es bueno aclararlo. Yo a veces pienso que no hace falta aclararlo porque pienso de que no va a ser confuso, pero me he dado cuenta de que sí es necesario aclararlo. Cuando nosotros hablamos de que Dios, el Padre, es el único Dios verdadero, no estamos negando la divinidad de Cristo, porque cuando hablamos de Cristo hablamos como del unigénito Hijo de Dios. Y al mencionar que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, estamos reconociendo su divinidad. Pero quisiera decirles algo más para que ustedes lo mediten, ¿no? Y lo puedan procesar y se queden tranquilos de que no estamos hablando de ninguna herejía en este lugar. ¿Cómo se le puso nombre o qué nombre se le puso a Eva? ¿Qué nombre Adán le puso a Eva? ¿Se acuerdan? Varona. Esta será llamada varona. ¿Por qué decía? Porque del varón fue tomado. Pregunta que les hago ahora. ¿Eva es el varón? Pero si es llamada varona. Es llamada varona porque del varón fue tomado, porque Adán dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, o sea, es de mi propia naturaleza, es de mi propia esencia. Cristo es llamado Dios también en la Biblia, hermanos. Es llamado Dios fuerte, Dios con nosotros, Dios sobre todas las cosas, Dios manifestado en carne. ¿Por qué es llamado Dios? Porque de Dios fue tomado, porque de Dios salió. Lo vimos cuando hablamos acerca de Proverbios 8. Es de la naturaleza del Padre. ¿Por eso significa de que Cristo es el único Dios verdadero? No. Así como Eva no es el varón. Eva es llamada varona porque del varón fue tomado. Cristo es divino como el Padre y es llamado Dios como el Padre porque del Padre fue tomado. Pero la Biblia no lo llama el único Dios verdadero. ¿Cómo lo llamaron cuando lo vieron aquellos que le conocían? Que eran los demonios que estaban en el endemoniado. Sabemos quién tú eres, el Hijo del Dios Altísimo. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. ¿Por qué le llamaron el Hijo del Dios Altísimo? Porque hay un Dios que está por encima de todos los dioses, que así incluso lo dice la Biblia. A Jehová se lo llama el Dios Altísimo, el que está por encima de todo. Jesús es llamado Dios también. Los hombres son llamados dioses también, los ángeles son llamados dioses también. Pero hay un solo Dios, sin embargo, para nosotros, dice el apóstol Pablo, aunque haya muchos en el cielo y en la tierra que se llaman dioses, y el apóstol Pablo no está hablando exclusivamente de los dioses falsos, porque dice que en los cielos hay quienes son llamados dioses. Más para nosotros hay, ¿qué cosa? Un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. ¿El apóstol Pablo está negando la divinidad de Cristo? No, en absoluto.
¿sí? Y sin embargo ustedes pueden leer todas las epístolas del apóstol Pablo y van a ver que él siempre dice: la gracia de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, en cada una de sus salutaciones. Pablo reconoce un solo Dios, que es el Padre, ¿sí? Entonces, hecha esta aclaración, para que se sepa y se entienda de que no estamos negando la divinidad de Cristo, vamos a ir al capítulo 14 y vamos a seguir viendo, hermanos, y esto es muy breve, es muy sencillo. Vamos a ver cómo todo el libro de Apocalipsis identifica al único Dios e identifica a Cristo. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Aquí están los 144.000 que ya aparecieron en el capítulo 7, leímos algo en el capítulo 7, aplicado en este caso a la gran multitud, pero aquí se le dice directamente los 144.000. Apocalipsis 14:1 dice así: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían, fíjense lo que dice que tenían en su frente: el nombre de él y el de su Padre. Esto va a variar según las versiones, hermanos. La versión King James, por ejemplo, dice el nombre de su Padre simplemente. Solamente el nombre del Padre. La versión Reina Valera 60 dice el nombre de Cristo y del Padre. En cualquiera de los dos casos tienen el nombre de Dios en la frente, ¿sí? Ahora, voy a hacer un pequeño salto para comparar un pasaje, hermanos, con Apocalipsis capítulo 17. Fíjense lo que dice Apocalipsis 17, versículo 5. Voy a hacer un salto, sé que no es el que continúa ahora, después vamos a llegar al 17, pero es interesante que los 144.000, el pueblo de Dios en los últimos días, tienen el nombre del Padre en la frente, o del Hijo y del Padre en la frente, pero fíjense la gran ramera, cómo aparece descrita en Apocalipsis 17:5. Dice: en su frente, la gran ramera, que es el pueblo falso, la imitación, en su frente tenía un nombre escrito y dice: misterio, la grande Babilonia, madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Esto va a variar en las versiones, hermanos, pero yo les voy a sugerir que si ustedes quieren pueden hacer su investigación personal. Por ejemplo, en la Reina Valera 60 está escrito en mayúscula: misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones de la tierra. Pero en la versión del oso, que es una versión que me mencionó Frederick que la tenía disponible, la Biblia 1569, la Biblia del oso, dice diferente. Dice: en su frente tiene un nombre escrito, misterio en letra mayúscula y después de vuelta en letra minúscula, Babilonia la grande, etc. Como que lo que tiene escrito en la frente la mujer ramera es la palabra misterio. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque los 144.000 tienen el nombre del Padre y el Hijo en la frente y la gran ramera tiene el nombre de un misterio. ¿Se acuerdan aquella conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana? En Juan 4, ¿qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y empieza a hablar de Dios como el Padre, ¿sí? El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué Jesús le dijo a esta mujer, que ya había tenido 5 maridos, qué dice la Biblia de la gran ramera? Que estaba sentada sobre 7 reyes, 5 fueron, 1 es, y el otro es necesario que dure breve tiempo. Esta mujer ramera no conoce al Dios al que adora. Ese Dios es un Dios misterioso, igual que los samaritanos, que no conocían al verdadero Dios, y Cristo les declara quién es el verdadero Dios. Mi Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Muy interesante. Los 144.000 tienen el nombre de Cristo y del Padre en la frente. Apocalipsis 14, versículo 4, dice: estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias. ¿Para quiénes? Para Dios y para el Cordero.
hasta me suena reiterativo, ya dejemos ya de leer, pero hay muchos versículos que hablan de esto. ¿Cómo puede ser que hayan tantos versículos que hablen de esto y todavía no sabemos quién es Dios? Todavía nos peleamos para ver quién es Dios, cuando la Biblia lo hace tan fácil. Dios y el Cordero. A menos que el Cordero sea otra persona, el Cordero es Cristo y Dios es el Padre. Vamos a leer Apocalipsis 14:12. Nuevamente las características del pueblo de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Recién hablábamos con el hermano, anoche hablábamos con el hermano, que nos preguntaba cuáles son el pueblo de los últimos días, quiénes son los 144.000. Y entonces hablábamos, ¿no?, anoche, de que todas las iglesias dicen ser la iglesia verdadera. Entonces no podemos preguntarle a las iglesias cuál es la iglesia verdadera, porque todos van a decir nosotros. Pero la Biblia lo señala. Estos son los santos en los últimos días. Son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y nuevamente vemos, hermanos, a Dios y a Jesús. Dos personas claramente identificables en las características del pueblo de Dios. El capítulo 15 y el 16 los vamos a saltear porque son las 7 postreras plagas. No tenemos referencias ahí acerca de la identidad de Dios, pero vamos a ir al capítulo 17. Capítulo 17, verso 14. Bueno, ya mencionamos lo de 17:5 de la gran ramera, del nombre que lleva escrito en su frente, que es la palabra misterio, un Dios misterioso, que es la Trinidad, un Dios que no se puede comprender, que cuando le preguntamos a alguien cómo es esto de que tres personas forman un Dios, no se sabe explicar. Y tanta es la confusión que si ustedes preguntan en la misma iglesia adventista, algunos les van a decir que son 3 personas que forman un ser y otros le van a decir que son 3 seres que son uno en carácter, en mente y en propósito. Lo cual en realidad no sería ni siquiera la Trinidad, sería triteísmo, creer en 3 dioses básicamente. Que hay muchos adventistas que creen así, hay pastores que creen así. Y el grueso de los hermanos ni siquiera tienen idea de la diferencia entre una cosa y la otra, y muchos creen incluso en la unicidad. Muchos hermanos adventistas, sin saberlo, creen que es un Dios manifestado de 3 formas diferentes. Un Dios que se manifiesta como Padre, otra vez se manifiesta como Hijo, es la misma persona, y se manifiesta como Espíritu Santo. Y eso no es ni Trinidad, ¿sí?, ni triteísmo, eso es unicidad. ¿Por qué es tan complicado? Porque dejamos de creerle a la Biblia. Dios y Cristo, ¿sí? Qué sencillo que está en la Biblia. Apocalipsis 17:14 dice: ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y acá viene el título, ¿no?, que le corresponde a Cristo. ¿Por qué el Cordero los vencerá? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Este es el título que le corresponde a Cristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Vamos a ir al capítulo 18, capítulo 18 lo vamos a pasar, que es la condenación de la gran ramera, y vamos a ir al capítulo 19. En el capítulo 19 aparecen los 3 elementos que nosotros vimos en el capítulo 1. En el capítulo 1 esta mañana vimos que aparecía Dios, aparecía Cristo y aparecía el ángel, ¿sí?, que era parte de la revelación. Acá vamos a ver exactamente lo mismo. Esto está en el capítulo 19 y vamos a leer el versículo 1. Apocalipsis 19:1. Después de estas cosas oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios. Esta voz adoraba a Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver que es el mismo que estaba sentado en el trono. Versículo 4, 19:4. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron a tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: Amén, aleluya. Vemos, hermanos, bien claro, no hay confusión. ¿Quién es el Señor nuestro Dios? Ese Dios es el que estaba sentado en el trono, el que es el que era el que ha de venir. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, diciendo: Aleluya, porque reina el Señor
Dios Todopoderoso. Es muy interesante, hermanos, después si ustedes quieren pongan en el buscador, no lo vamos a ver ahora, pero pueden poner en el buscador de Elena G. de White la expresión Dios Todopoderoso. Y vean lo que dice Elena G. de White acerca de esa expresión, que hasta me da miedo a veces mencionarla, porque Elena G. de White dice que no debería ser prácticamente mencionada, debería tratarse con muchísimo respeto cuando se unen esas dos palabras. Y ella dice que Cristo, cuando Cristo vino a la tierra, no fue el Dios Todopoderoso que se encarnó. Era el Hijo de ese Dios Todopoderoso. Ese es un título que se le atribuye al Padre, ¿sí? Pero después hagan su investigación, no me crean a mí, y pongan en el buscador de Elena G. White esas dos palabras juntas y van a ver lo que Elena G. White dice acerca de ese título terrible que aparece en Apocalipsis. Vamos a ir ahora a ver lo que dice sobre el ángel, y esto es muy interesante, Apocalipsis 19, versículo 10. Apareció Dios el Padre, ahora aparece el ángel. El ángel es el que le está hablando a Juan. En realidad es una revelación de Jesucristo, pero por medio de su ángel. O sea que el ángel es el que da las palabras, y muchas veces el ángel es el que da las palabras que Cristo dice en primera persona. Y esto lo pueden ver ustedes en Apocalipsis. Este mismo ángel es el que dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, yo soy la raíz de David. Es el ángel hablando, es Cristo hablando por boca del ángel, pero el que está parado ahí en esta ocasión es el ángel. Fíjense lo que dice el versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué situación más curiosa que podemos ver en el libro de Apocalipsis? Un ángel se le aparece a Juan, y Juan, pensando que los ángeles se tienen que adorar, ¿será que pasó eso realmente? ¿Será que Juan pensaba que había que adorar ángeles? Ustedes saben que los apóstoles del primer siglo conocían bastante bien lo que la Biblia dice. De hecho, el apóstol Pablo habla en contra del culto a los ángeles. Ustedes saben que las religiones paganas suelen tener culto a los ángeles. En la Iglesia Católica también hay culto a los ángeles. En los santeros, las santerías, en los lugares donde venden cosas para magia y ese tipo de cosas, hay culto a los ángeles. Pero Juan no cree en el culto a los ángeles. ¿Qué sucedió aquí? Este ángel que se presentó al apóstol Juan es el ángel más exaltado del cielo. No vamos a leer ahora las citas que hablan sobre esto. Pero es el ángel que sigue en gloria y en honra al Hijo de Dios hoy en día en el cielo. Es el ángel Gabriel. No aparece con este nombre aquí, pero sí aparece con el nombre de Gabriel en el libro de Daniel, ¿sí? Este ángel, que era tan glorioso, fácilmente podría haber sido confundido ¿con quién? Con Cristo Jesús. La gloria que él refleja no es la gloria propia, pero es la gloria que recibe de estar en la presencia del trono de Dios. Pero este ángel reconoce que esa gloria no le pertenece, que no es Cristo en persona que está ahí parado delante de Juan, y le manda a Juan que se pare y que no lo adore, porque solamente Dios debe ser adorado por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Este ángel está reemplazando a quién? ¿Quién estaba en ese lugar antes? Lucifer. Lucifer era el ángel más exaltado en el cielo después de Cristo. ¿Qué hubiese hecho Lucifer en la posición del ángel Gabriel si Juan se postraba y adoraba? Él hubiese recibido esa gloria. Hermanos, este incidente no está registrado en la Biblia por casualidad. ¿Para qué? ¿Para mostrar la debilidad que tenía Juan o que se equivocó? ¿Cuántas veces pasó esto en realidad? 2 veces pasó esto. Si quieren lo pueden leer, está en el 22, 8 y 9. 2 veces se postró Juan delante del ángel, confundiendo al ángel y confundiendo la gloria con la gloria de Cristo. ¿Qué pasa cuando en la Biblia aparece 2 veces un mensaje? ¿Qué le dijo José al faraón? El sueño es doble y cuando es 2 veces es porque viene de parte de Dios. Dios quiere que ustedes presten atención a esto.
¿Cómo comenzó el conflicto en el cielo? ¿Cómo comenzó todo el mal en el universo? Porque un ángel quiso ser adorado juntamente con el Padre y con el Hijo. Y este ángel está mostrando el verdadero lugar que ocupan los ángeles. Esta escena que se repite es para que tengamos claro cómo comenzó el mal en el universo. Porque un tercero quiso recibir adoración aparte del Padre y del Hijo. El libro de Apocalipsis nos revela la trama, el trasfondo del conflicto. Para eso está este incidente, hermanos. Así que tenemos a Dios, tenemos al ángel y ahora tenemos a Jesús. En el versículo 11 de Apocalipsis 19, vamos a leer del 11 al 16. Dice así: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Esta es la segunda venida de Cristo, hermanos. Es una visión de la segunda venida de Cristo, representando a Cristo montado en un caballo blanco. Dice, esto es Apocalipsis 19, 11 al 16. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero. Fíjense, hermanos, los nombres, porque ¿cuántos nombres leímos en las 7 iglesias? Un montón de nombres. ¿Cuántos nombres vamos a leer ahora también? Estamos leyendo constantemente nombres y referencias a Cristo. En ninguno se dice nuestro Dios, el único Dios, el Dios Todopoderoso, el que es y el que era, el que ha de venir. Todos esos títulos van directamente referidos al Padre. Y fíjense, acá también tiene otro nombre Cristo, Fiel y Verdadero. En justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Cristo es de Dios. Es el Hijo de Dios, es el representante de Dios, es la imagen del Dios invisible. Acá se lo llama el Verbo de Dios, es la palabra de Dios hecha visible y palpable. ¿Sí? Dice, y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es reconocido universalmente y va a ser reconocido así. La Biblia lo dice, de que toda rodilla se va a doblar y toda boca va a confesar que Jesucristo es ¿qué? El Señor. ¿Para gloria de quién? De Dios el Padre, dice el apóstol Pablo. No es que el conflicto va a terminar y toda rodilla se va a doblar y decir, bueno, ahora reconocemos que Jesús era Dios. No, que Jesucristo es el Señor, en este caso Señor de señores y Rey de reyes, ¿para gloria de quién? Para gloria de Dios el Padre. ¿Qué significa para gloria de Dios el Padre? Porque esa es la voluntad del Padre. Es la voluntad del Padre que fue ignorada en el cielo, por lo cual empezó el conflicto. El Padre le dice a todos los ángeles que adoren a su Hijo, y hay un ángel que dice, yo al Padre lo respeto, pero al Hijo, el Hijo es como yo. No tengo por qué postrarme delante del Hijo. Pero el conflicto va a terminar cuando todos, incluso Satanás y sus ángeles, se postren y reconozcan que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Que siendo Hijo, no por ser Dios mismo, sino por ser el Hijo de Dios, es digno de recibir adoración y obediencia. Esta es la raíz del conflicto, hermanos. Capítulo 20. Esto se acaba, ¿eh? Capítulo 20, versículo 6. Esto está en el contexto del milenio. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuántos dioses hay, hermanos? Uno solo. ¿Cuántos mediadores tenemos entre Dios y los hombres? Uno solo. La sierva del Señor dice en una de sus citas, ¿no? Tienen un Dios y un Salvador y un Espíritu, el Espíritu de Cristo. Ahí están los tres poderes, ahí está el trío celestial.
capítulo 21. Vamos a ver el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 21, y acá está hablando ya en el contexto de la tierra nueva, de cuando todo sea restaurado. Dice así: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ¿Por qué es importante esto, hermanos, de la tierra nueva y de la restauración de todas las cosas? Porque muchas veces cuando la persona que cree en la Trinidad lee todos estos pasajes, o lee otros pasajes de la vida de Cristo, cuando Cristo dice, ¿no?, mi Padre es mayor que yo, Cristo dice, mi Padre es mayor que yo. Entonces, las personas que creen en la Trinidad, para defender este punto, dicen, bueno, eso lo dijo porque era un ser humano. Como estaba encarnado y se hizo hombre, como hombre dice que Él es mayor, pero en realidad no es así. Ahora, resulta que cuando Jesús, estando encarnado, dice, antes de que Abraham fuese yo soy, ¿qué dice el Trinitario? Ahí está hablando como Dios. Está diciendo, antes que Abraham fuese yo soy, porque Él es Dios. Pero ¿cómo? No es que cuando está encarnado habla como encarnado. No podemos tomar un pasaje, interpretarlo de una manera y otro que no nos conviene de otra. Evidentemente, todas las cosas que dice Cristo, las dice como el divino Hijo de Dios. Antes que Abraham fuese yo soy, es verdad, literalmente así. Antes de Abraham ya existía Cristo. Antes de toda creación, ya Cristo estaba con el Padre. Pero cuando Él dice, mi Padre es mayor que yo, también es verdad. Porque la misma Biblia dice que toda potestad le fue dada a Cristo en el cielo y en la tierra. ¿Cómo es que a Cristo les da toda potestad si en realidad Él ya tenía toda la potestad? Evidentemente a alguien mayor que Él se la tiene que dar, ¿sí? Y el libro de la Carta a los Corintios dice de manera muy clara que cuando se termine el conflicto, el Padre, que sujetó debajo de los pies de Cristo todas las cosas, dice que, ¿cómo? 1 Corintios capítulo 15, el Padre que sujetó debajo de los pies de Cristo todas las cosas, por eso Jesús es Dios sobre todas las cosas, porque el Padre sujetó debajo de los pies de Él todas las cosas, Cristo mismo se sujetará al Padre, porque cuando dice que sujetó debajo de sus pies todas las cosas, claramente se exceptúa a aquel que sujetó debajo de sus pies todas las cosas. Estas no son palabras mías, son palabras de Pablo. El único que no está debajo de los pies de Cristo, ¿quién es? El Padre. Y cuando el conflicto termine, Cristo mismo se sujetará al Padre para que sea Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Y por qué es importante este pasaje? Porque es en la tierra nueva. No podemos arguir la excusa de que Cristo como hombre no se llama Dios. Porque acá ya estamos hablando de la restauración de todo. Y acá dice, ¿no?, que Dios iba a poner su tabernáculo con su pueblo. 21, versículo 13 es el que leímos recién. Y ahora vamos a ver que ese Dios que será su Dios es el Padre. Dice, versículo 6, y me dijo, hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese que está hablando ahí es el Padre. Versículo 22 de Apocalipsis 22. Y no vi templo en ella porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su luz. ¿Quién es Dios y quién es el Cordero en Apocalipsis capítulo 21? El Padre y el Hijo. Claramente identificados, ¿sí? Y hermanos, esto tiene que ver muchas veces cuando nos preocupamos nosotros quizá más y tratamos de defender a Cristo en este caso, ¿no? O a Dios. Muchas veces queremos defender a Dios. Y Dios se defiende solo con su palabra, ¿no? Pero mucha gente se trata de exaltar a Cristo a un lugar incluso superior o en igualdad con el Padre, cuando Cristo mismo dice, diciéndole al Padre, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea,
Cristo no tiene problema de sujetarse al Padre. Cristo no tiene problema de que el Padre sea mayor que Él, porque Cristo no tiene orgullo en su corazón. Pero nosotros, que a veces podemos llegar a tener orgullo en nuestro corazón, pensamos que estaríamos disminuyéndole a Cristo. Pero nada que ver. Cristo se goza en hacer la voluntad del Padre, se goza estar a la diestra del Padre. Y si ustedes leyeran, hermanos, las conmovedoras escenas de la intercesión de Cristo delante del Padre antes de que Él se encarnara, cuando el hombre cayó. ¿Leyeron alguna vez Primeros Escritos? Donde se menciona ahí que cuando el hombre cayó en pecado, Cristo pasó a la presencia del Padre para pedir por la raza caída. Dice la sierva del Señor que 3 veces se presentó delante del Padre, porque el Padre no accedió de inmediato. Dice que le dolía en su corazón tener que entregar a su Hijo, y estaba entre ver que se perdiera la humanidad o tener que entregar a su Hijo. 3 veces intercedió el Hijo delante del Padre, hasta que el Padre accedió. Y Elena G. White dice, ¿pensáis que le fue fácil al Padre entregar a su Hijo? De ninguna manera, mis hermanos, porque cuando lo entregó, no lo entregó en un traje de astronauta, ¿no? Con un tubo así, y Él estaba a salvo acá. No, Él vino a la humanidad, vino a la tierra, con todo lo que implicaba. Y Dios sabía que cuando lo entregara a la humanidad, Cristo iba a estar ligado a la humanidad eternamente. Porque Cristo no va a volver a tener la naturaleza o la gloria que tenía antes. Va a tener la gloria, pero en un cuerpo humano. Él está unido a la humanidad para siempre. Y una pregunta que les hago, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si Cristo pecaba cuando estaba acá en la tierra? Cristo pudo haber pecado. Por eso Satanás lo tentaba. Y las tentaciones que Cristo recibió son más grandes que las que nosotros podríamos llegar a imaginar. Jamás. Si Cristo hubiera pecado, dice la mensajera del Señor en el deseo de todas las gentes, el Padre hubiese perdido a su Hijo para siempre. Para siempre. Qué tremendo, hermanos. El Padre y el Hijo no es una mera alegoría para que entendamos el amor de Dios. Es la realidad. Nosotros somos la copia, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No es que estamos rebajando a Dios a la naturaleza humana. El ser humano fue hecho a imagen de Dios. El Padre y el Hijo son la realidad del amor, ¿sí?, familiar, fraternal, el amor más genuino que existe en el universo, que va a ser el amor que vamos a tener todos nosotros en la tierra nueva, como hermanos, ¿sí? Entonces, no nos preocupemos, hermanos. Cristo no tiene problema de sujetarse a su Padre. Nosotros somos los que no nos gusta sujetarnos a nadie, aunque la Biblia nos diga que nos sujetemos a las autoridades civiles, a las autoridades de diferente tipo, ¿sí?, mientras que no violemos la ley de Dios. Pero como a nosotros no nos gusta sujetarnos y tenemos el mismo espíritu que fue el de la rebelión inicial, que no quiso sujetarse, nos preocupamos porque Cristo se sujeta al Padre. Vamos a leer Apocalipsis 22, último capítulo. Vieron que no fue tan largo, pero cuando decimos que vamos a leer todo el libro de Apocalipsis, por ahí nos asusta, pero fue bastante breve. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 dice: me mostró un río puro de agua de vida, limpio como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. Hay un trono que le pertenece a Dios y al Cordero. Versículo 3. No habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Hermanos, hasta los últimos versículos, para que nos quede claro que hay un Dios y un Mesías, un Salvador. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué incluí estos últimos versículos? Porque esto es algo que he escuchado más de una vez con respecto a la personalidad del Espíritu Santo. Fíjense que acá dice, el Espíritu y la esposa dicen
ven. Y de hecho el libro de Apocalipsis termina diciendo, sí, amén, ven Señor Jesús. Y hay una canción muy famosa que habla de la venida de Cristo. Entonces la canción en el estribillo dice vuelve, ¿no? Refiriéndose a que Cristo vuelva, y agrega esta frase, el Espíritu y la esposa dicen ven. Como que el Espíritu y la iglesia anhelan que Cristo venga. Pero en realidad ese ven va dirigido ¿a quiénes? A los que tienen sed. Fíjense el contexto, ¿no? Que dice, el Espíritu y la esposa dicen ven, no le dicen ven a Cristo. Le dicen ven al que oye, diga ven. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. El llamado a venir que hace el Espíritu, que es el mismo Espíritu que le habla a las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es el Espíritu de Cristo que llama al pecador a los pies de Cristo. El Espíritu y la esposa le dicen al pecador, ven, vengan y tomen gratuitamente del agua de la vida. Dejen de buscar eso que no les va a llenar el corazón en las cosas del mundo. Esta es una cita en realidad de Isaías capítulo 55, verso 1. Hermanos, podríamos decir que toda la Biblia presenta un solo Dios y toda la Biblia identifica a ese solo Dios con la persona del Padre. De hecho, hace un tiempo hice una recopilación, ¿no? El Padre y el Hijo desde Génesis a Apocalipsis, con todos los versículos, por lo menos los más importantes, a mi parecer, que en todos los libros de la Biblia aparecen claramente identificados Jehová y su ungido, el que está sentado en el trono y el Hijo del Hombre, el Padre y el Hijo así como suena, Dios y Cristo, de diferentes maneras lo presenta toda la Biblia. Pero hemos podido ver en el libro de Apocalipsis, el libro que cierra las Escrituras, que es un resumen de todo lo que pasó y de lo que va a pasar, que hay un solo Dios, que es el Padre, y un solo mediador, que es su Hijo Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga y espero que haya sido de bendición.